pudo haber pasado algún accidente, que bueno, puede estar... Durante la práctica normal de la endoscopía. De la práctica normal o no, o puede haber tenido una enfermedad de base, que es la que estaban buscando. Ha sido una perforación probablemente casi, seguramente esofágica, hay otra aparentemente estomacal, la causa de la mediastinitis que llevó a la muerte a Débora. Esto explica la característica del caso, que tuvo una gravedad enorme que impidió obviamente la recuperación a pesar de todas las maniobras de reanimación que le hicieron allí. ¿Puede haber sido un caso de mala praxis? Si la indicación está bien hecha y los recaudos para hacer el procedimiento están todos bien documentados y bien estipulados y con un protocolo, se trata de tener la cantidad menos de incidentes fatales o accidentales. ¿Piensa que sí hubo mala praxis? Estoy obligado a pensar que sí. Yo tengo una persona sana que ingresó a hacerse un estudio de rutina y 18 o 20 minutos más tarde falleció. Entonces tengo la obligación como profesional del derecho, igual que el juez y la fiscal, de pensar que sí para precisamente descartar que haya pasado, y si pasó, buscar al responsable o los responsables. Perfo de esófago inadvertida por endoscopía, neumomediastino, taponamiento cardíaco, anestesióloga que no es muy dúctil y no le metió la aguja para descomprimirla y se fue al demonio. Desde el principio, la doctora Puente me dijo que había procedido con todo el protocolo de actuación que debe actuar. O sea que no había tenido ningún error en su actuación, etc. Entonces estaba completamente sorprendida de que se hubiera llegado a este resultado. ¿Cómo puede ser, si yo hice todo bien, que la paciente se haya muerto? Si usted se refiere a la endoscopía, el proceso de dificultades que puede tener o mala praxis, como usted dice, que eso es un término muy especial, es del 0,01%. Usted imagínese en los miles que se hacen de endoscopías altas y bajas, el 0,01% es ínfimo. ¿Son lesiones que pueden haber estado en forma previa al estudio? ¿24 horas internada con esas lesiones? Teóricamente no. Teóricamente no. ¿Por qué? Pues si no se daría una situación más grave antes de ingresar a la cirugía, al estudio. No le hubiesen hecho. No te lo hacen directamente. No. Si tenés una situación así, no entras a hacerte un estudio de esas características. Y es detectable eso, digamos. Pero... Con lo cual podemos inferir que si hay una perforación es prácticamente imposible que haya sido previa, porque lo hubieran detectado y además no lo hubieran sometido al estudio. Es factible. No tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza. Lo único que queremos es saber la verdad. Nosotros en este trabajo sabemos cuando un tema conmueve a una proporción mayor de la gente que habitualmente se interesa por las noticias y las sigue como si fueran una novela, cuando en las conversaciones, en la calle, la gente nos pregunta por un tema determinado. Y el caso de la muerte de Débora Pérez Volpin ha provocado esto, que mucha gente nos venga a preguntar a nosotros, en situaciones informales, en los cruces de laburo, en los cruces por la calle, y nos vengan a preguntar qué pasó como si algo se estuviera escondiendo. Y esto ha generado una especie de psicosis. Mucha gente que ha empezado a desconfiar de las endoscopías, algunos incluso han reprogramado sus endoscopías, gente que va y en el consultorio médico, en la intimidad del consultorio, le pregunta al gastroenterólogo si es seguro lo que le van a hacer. Entonces uno tiene a esta altura y después de los días que han pasado y la conmoción que permanece, uno tiene derecho a preguntarse por qué. Y a mí me parece que detrás de la conmoción que ha provocado la muerte de Débora Pérez Volpin está también cierta opacidad que hay respecto de la medicina en la Argentina y de cómo muchas veces las instituciones médicas se manejan respecto de la opinión pública. ¿Por qué les digo esto? Porque a esta altura del partido la clínica debería haber dicho algo y sin embargo no lo dice. ¿Sí? Lo único que se supo de parte de la clínica fue un comunicado sin firma
escrito evidentemente por un abogado, como para cuidarse, a ver qué es lo que va a pasar en la justicia. Y ese cuidarse del primer momento, del primer comunicado, tenía más bien la impresión de decir, bueno, esperemos que pase el escándalo y nos defendemos en la justicia. Pero esto es un partido que se da en dos canchas. Efectivamente, hay una cancha judicial donde se está discutiendo qué es lo que pasa, si hubo o no videos, si había o no fotos, si escondieron pruebas. Todo eso se va dirimiendo en la causa judicial. La causa judicial va a ser una causa penal contra los profesionales que estaban en el quirófano y una causa civil seguramente contra la clínica. Pero hay otro lugar, que es donde se discute esto, que es la opinión pública. Y acá la clínica se está equivocando, ¿sí? Porque seguramente el jefe del gastroenterólogo, Diego Vialolinquier, sabe qué pasó. Alguien le tiene que haber contado. Deduzco que había un jefe de servicio en ese momento. Tiene que haber supervisado la tarea de él. Los relatos de lo que pasó en ese momento dan cuenta que inmediatamente vinieron como 20 profesionales a intentar reanimar a Débora Pérez Volpi y me van a decir que nadie sabe nada, nadie dijo qué pasó. Todos se callaron la boca. Y esto no tiene que ver solamente con la justicia, sino que tiene que ver con la imagen pública, ¿sí? La imagen pública de una clínica, de una prepaga y también de cómo se ejerce la medicina en la Argentina. Porque estas eran las condiciones donde lo que pasó no tenía que haber pasado, ¿sí? Una clínica en un lugar caro, una prepaga cara, un equipo seguro, una mujer de la televisión que se había convertido en política, tenía todas las condiciones, ¿sí? Como para que no le pasara nada y sin embargo le pasó lo peor. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, las empresas están preparadas para que no solamente cuando hay un problema, cuando hay una tragedia, cuando hay un caso de mala praxis o un error de una empresa, no solamente tienen que ir a la justicia a dar explicaciones con el departamento de legales, sino que además tienen que ir a dar explicaciones a la opinión pública con sus asesores de imagen, pero los gerentes, los responsables, dan la cara y explican. Es un silencio atronador el de la clínica, el del Sanatorio de la Trinidad, es un silencio atronador el de la empresa Galeno, ¿sí? La empresa Galeno tiene un titular, tiene un dueño, un señor que se llama Julio Fraumeni, que le ha ido muy bien en todos estos años, comprando como parte del proceso de concentración de empresas de medicina prepaga más pequeñas, ha ido comprando empresas legendarias como fue AMSA, ha comprado TIM, ha comprado SPM, digamos, un señor que se dedica a esto, es el dueño de los sanatorios de la Trinidad, hay un director médico de todo el grupo Galeno que se llama Eduardo Cavallo. Ninguno de ellos salió a dar explicaciones, ni siquiera designaron un vocero. ¿Por qué? No saben nada. Solamente es un error pensar, apostar a que el escándalo se apague, porque el escándalo no se apague, todavía crece, y es un error pensar que no hay que dar explicaciones a la opinión pública. Tal vez será una deformación profesional. Nosotros, los periodistas, vivimos dando explicaciones a la opinión pública y si algo pasa en nuestra vida cotidiana, seguramente también tenemos que dar explicaciones en la opinión pública. Pero ahí viene la cuestión de la opacidad de la medicina, ¿sí? Es como si el saber médico solamente sintiera que tiene que darle explicaciones a los médicos. Y al común de la opinión pública, no. Total, ¿qué importa? Que se arreglen. Si no nos creen a nosotros, no importa. Y acá está la cuestión. Y acá está el fondo del silencio y de los únicos que no han hablado hasta ahora, que son la clínica, la empresa. Porque sobre todo, digo, en la Argentina, los defectos de la medicina pública hacen que muchos de nosotros paguemos mucha guita todos los meses en empresas de medicina prepaga. Entonces, la medicina prepaga en la Argentina cuesta. A los laburantes les descuentan de la obra social y los que no, por motivos diferentes, pueden pagarse una medicina prepaga o no tienen una relación de dependencia, terminan pagando una medicina prepaga que sale caro. ¿Cuánto? No sé cuánto saldría en el caso qué plan tendría Débora Pérez Volpi, pero seguramente su familia pagaba cara una medicina prepaga como para que ni siquiera le den explicaciones. Insisto, no es una cuestión de derecho, ¿sí? La clínica se va a defender en los tribunales, se va a defender el juicio civil, dirá, bueno, es culpa del gastroenterólogo o no. Pero si fue culpa del gastroenterólogo, ¿por qué no dicen, bueno, ¿saben qué? Se equivocó el buen hombre. Si fue culpa del anestesista, ¿saben qué? Se equivocó el anestesista. Pero no hay otros que puedan decir algo. ¿De qué se están cuidando tanto?
ese silencio, ¿de qué se están cuidando tanto? ¿Sí? Insisto, cuando una empresa, no sé, famosa de agua mineral en Francia tenía una partida de agua mineral mala, retiraron todo el agua mineral y dieron la cara y dijeron, ¿saben qué? No fue mal. Y gracias a eso sobrevivieron como empresa y sobrevivió la marca, porque pudieron reconocer un error y dar la cara. La empresa se va a defender en los tribunales, el gastroenterólogo, verán qué hacen con él, si lo acusan del juicio civil. Y todo lo que se sabe en los pasillos seguramente de la clínica, no tienen nada para decir. No pueden decir, bueno, para nosotros era una paciente que entró con una patología grave, una patología que no habíamos diagnosticado. ¿Qué es lo que se está escondiendo ahí? ¿Que hubo un mal diagnóstico de otra patología? Porque ahora que estamos viendo, nos hemos hecho todos mal que mal como expertos truchos en endoscopía y vemos cómo es un endoscopio. Y hoy yo veía en el Noticiero de América, y ahora lo van a ver acá también, es difícilmente que con ese aparato puedan lastimar, porque es un aparato que es flexible, muy flexible, es romo. Yo no lo creía hasta que no lo vi, tiene una luz. La pincita con la cual se hacen las biopsias es mínima. Si fue realmente por el paso del endoscopio por el esófago, ¿cómo hicieron para desgarrarle el esófago y provocarle una herida? ¿Cómo hicieron? No se entiende. ¿Había una patología y se equivocaron al mandar a hacerlo en endoscopía? Puede ser. Pero esto es lo que está faltando. Está faltando la palabra de la clínica, pero no cuidándose el culo de lo que le pueda pasar en la justicia. Está faltando la palabra de la clínica que diga, esto es lo que nosotros sabemos, y no sabemos todo, pero sabemos esto, y nos ponemos a disposición de la justicia. En el propio comunicado ese, casi les diría vergonzante, que saca en un momento dado la clínica, dice que Débora Pérez Volpi había entrado con dolores severos, no recuerdo exactamente, pero dice que había entrado con una patología previa. Bueno, ¿qué era? No lo sabían. Estas son las cosas que están faltando. Cuando un caso genera conmoción, no hace falta solamente ir a rendir cuentas a la justicia. Una institución de medicina es un lugar donde la gente pone en manos su vida. Hace falta que hasta que la justicia falle, haya una postura ante la opinión pública en función de la transparencia, en función del respeto de la gente. Bienvenidos a la tercera posición. Supongamos que se produjera un caso de mala praxis. Hablando más en general, ¿qué prevé el Código Penal? ¿Qué sanción puede corresponder sobre quién? Bueno, cuando se determina una existencia de mala praxis, siempre sobre una persona física, no sobre una institución, claro, que es responsable civilmente, pero no penalmente. Cuando se determina eso, el juez tiene una pena doble para imponer, que es, si lo considera culpable, es una pena que va de 1 año a 5 años de prisión, que si es de 1 a 3 es de cumplimiento en suspenso, y también trae una inhabilitación para el ejercicio profesional, que creo que eso es mucho más grave, porque está entre 5 y 10 años de inhabilitación para el ejercicio profesional, que es una inhabilitación especial para eso. Hoy hubo un allanamiento en el Sanatorio de Trinidad y cuando van a secuestrar el CD con las imágenes no aparece nada. La explicación que hubo, porque trascendió un poquito lo que había pasado con la policía se estaba poniendo un poco impaciente, dice, bueno, ¿y dónde están las imágenes? Le dijeron que bueno, que no se habían grabado, ¿sí? Pero igual se llevaron el aparato completo para ver si efectivamente se habían grabado o se habían borrado. Gastón Marote es periodista, ayer nos estuviste contando telefónicamente que había pasado en el allanamiento anterior, pero hoy hubo otro, cuando fueron a buscar ya directamente el aparato. Exactamente, hoy ya fue personal del área de cibercrimen de la policía de la ciudad, fueron a buscar el aparato, porque obviamente el juez Irlanda no le cerraba esto que vos decís, del tema de, digamos, de las imágenes, del video, de fotos que tendría que haber sobre ese estudio. Bueno, incautaron el aparato, el endoscopio, 2 sondas, un CPU, digamos, que funciona para, bueno, justamente para complementar el aparato. Después también... o sea que sospechan que lo pudieron haber borrado. Si se llevan el aparato porque sospechan que lo pudieron haber borrado. En realidad se llevan el aparato para no, digamos, no dejar librado nada al azar. Juez Irlanda, como vio que en el primer allanamiento no consiguió ese video, ese famoso video, el CD o
o las imágenes, bueno, obviamente ahora fue por todo. Ayer el doctor Eduardo Segal, que es nuestro, quien nos acompaña, digamos, para ponernos en claro y nos pone límite cuando hacemos preguntas demasiado brutales o incompetentes, nos dijo que habitualmente no se graba el video, sino que lo más común es que se hagan capturas, que saquen fotos. ¿Sí? O sea que un video ya no se hace porque, digamos... No, ya no. No lo hace la mayoría porque no. Vos sabés que hablé con gente que se atendió en la Trinidad, Rolo, y me contaban que a ellos sí les dieron un CD. Es decir, se hicieron el estudio y les dieron el CD para que se lo lleven a la casa con... Es decir, esta persona lo tiene y el de Pérez Volpi no está. Tengamos en cuenta una cosa, que como no terminó el estudio, quizás el CD no pudo haberse, digamos, no pudo haber terminado. Por eso fueron por el endoscopio, dejemos 2 sondas, no el monitor, pero sí la CPU. Después también incautaron estudios que pudo haberse realizado la colega Débora Pérez Volpin, que fueron electrocardiogramas, análisis de sangre. Sí, los prequirúrgicos, básicamente. Exactamente. Bueno, pero volvamos al punto en el cual se divide esto, porque ayer estábamos en que los ojos se habían desviado del anestesista y se habían puesto en el gastroenterólogo endoscopista. Y ahora, dice, bueno, ¿tenía una lesión previa o la lesión se la pudo haber hecho el endoscopio cuando pasa la sonda por adentro del esófago y del estómago? La verdad que hoy yo lo que veía es que difícilmente, tenía razón el doctor cuando yo decía, difícilmente que un aparato de estos lastime, ¿no? Porque no es un aparato que tenga un corte o un filo especial. Vos seguís hablando y yo muestro, para que la gente lo vea, la flexibilidad que tiene un endoscopio. Claro. O sea que si toca contra algo duro... Toca la punta, tiene algo que pueda lastimar o demás. Es totalmente romo. Ahí se lo ve, se ve bien contra mi mano. Fíjense, de vuelta vos recién decías la pinza, Rolo. Esta es la pinza de biopsia. Es nada. Nada. Es decir, esto... Es mínimo, digamos. Bueno, esto es lo que saca las biopsias y con esto... Y perdón, y algo más porque recién con Mariel Fitzpatrick lo mostró. Fíjense lo que se dobla una pinza. Es decir, aún sacando biopsias, si yo lo apoyo, es muy difícil que yo pueda perforar con esto. Hay instrumental con el cual sí, cuando estamos operando algo. Pero esto fue diagnóstico, entonces todo esto es raro. Creo que no llegaron a sacar biopsias, hasta donde yo sé no hubo ninguna biopsia. Esto es lo extraño. A propósito, yo recién les contaba la cuestión del debate sobre la medicina y sobre qué hay detrás de una institución de medicina prepaga cuando uno paga, qué hay detrás de una clínica, porque uno ve la hotelería y tal vez detrás de eso lo que haya, que a veces se descuidan los funcionamientos. En estos días hubo, a partir del caso de Débora Pérez Volpin, en las redes sociales mucha gente que se quejaba de casos que habían tenido de la clínica Trinidad que no los habían atendido bien. Yo la verdad no me quise hacer eco de eso, pero sí quiero hablar especialmente con Marcelo Peretta. Es titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que hoy hizo declaraciones donde contó que el sindicato hace 2 años que está en juicio con la Trinidad por denunciar que durante las vacaciones, en verano, ¿sí?, ponen técnicos en lugar de profesionales, estoy citando lo que dijo Peretta, y a los médicos los consultan por teléfono. Marcelo Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches. ¿En qué contexto dijiste esta frase? Cuando me preguntaron respecto del personal, y digamos que tenía que ver con los bioquímicos y los farmacéuticos que nosotros representamos, en donde hace tiempo a esa clínica y a otras de la Ciudad de Buenos Aires le estamos pidiendo la presencia permanente de los profesionales, particularmente que no cumplen en las guardias y en las épocas estivales, en el verano, en donde no los reemplazan por otros profesionales y dejan técnicos a cargo de todo el servicio, poniendo en riesgo, además de incumpliendo la ley, o principalmente incumpliendo la ley, poniendo en riesgo... O sea, estamos hablando de gente de los laboratorios, en tu especialidad. ¿Sería los gente laboratorios de análisis clínico, la sangre, para que la gente se entienda, la sangre, la orina, y eso todos los materiales biológicos. Te hago una pregunta de bestia. ¿Esto puede poner en peligro a alguien? Y sí, porque las decisiones que toma un profesional las hace en función del conocimiento que tiene. Por ejemplo, la urgencia en un resultado la decide el profesional. El técnico lo que hace es poner la muestra en el equipo y esperar el resultado. No interpreta si es alto, es bajo, está en riesgo el resultado, urge llamar al paciente o urge llamar al médico para que se tome una decisión. Eso lo hace el bioquímico. Y ustedes tienen un juicio
contra la Trinidad por esto. O sea que no es que es solamente un rumor, una discusión, una disquisición, un cambio de opinión, un juicio. No, esto es un planteo que se hizo ante el Ministerio de Trabajo, porque esto es una cuestión laboral, en donde se lo citó. Por supuesto, ellos esgrimen argumentos que, bueno, que por las noches, que el trabajo es menor, que dan sus argumentos. Se los intimó, por supuesto, a regularizar la situación. Siempre los plazos y los tiempos juegan a favor de ellos, porque siguen funcionando. Particularmente este Ministerio de Trabajo, cuando uno va y le plantea ese tipo de cosas, es como que no toma partido por la denuncia del sindicato, sino espera y escucha mucho más a qué tiene que decir el sector empresario se da cuenta y sigue, porque la cuestión termina sin resolverse. ¿Esto qué quiere decir? Que hay por lo menos en tu área, pero tal vez sepas de otras áreas del sanatorio, ¿hay una cuestión así como de medicina low cost? Exactamente. Ellos invierten, para que quede claro, Rolando, en hotelería. Así son buenos. Entonces, las habitaciones son de primera, los plasmas son de primera, los baños de primera. Ahora, en tecnología médica no invierten, y te lo pueden decir muchos especialistas, cuando el equipamiento evoluciona minuto a minuto, no año a año, minuto a minuto, hay que comprarlo. No se lo compra, espera, vemos. El salario del profesional que debe ganar lo que dice su convenio colectivo de trabajo. No, eso no se puede pagar, no, la mitad en todo caso, si hacen más prestaciones, después vemos un porcentaje. O sea, en eso pichulean. Pero ¿sabes cuánto paga? Vos decías recién la familia de Débora, ¿cuánto pagaba? 12.000 pesos paga el afiliado promedio por persona o por grupo familiar, cerca de 16 o 18.000 pesos, los planes importantes que tiene esta prepaga. Sí, y hay que decir que tienen una indexación superior a la de la inflación. Digamos, en el último año no es que perdieron un punto con la inflación. Fíjate vos que el Ministerio de Salud les autoriza aumentar las prestaciones, que cada tanto lo discutimos, si corresponde, si no corresponde, si los autoriza, pero no les controla si ese aumento que dan en la cuota de la prepaga lo invierten en tecnología médica, lo invierten en salarios a los profesionales. Entonces pasa esto, hoy honestamente la gente cree que tener un carnet de galeno es salvarse la vida o tener protegida su salud, y se equivoca, y acá está la prueba, y además hay antecedentes, en la misma nota que hoy se lee de Clarín, hay varios testimonios de pacientes que han sufrido perjuicio con esta clínica. Cuando vos decís que esto pasa en lo que tiene que ver con laboratorios, con tu profesión, ¿qué sabés de otras áreas, que te llega a vos de otras áreas? Aunque ya no sea caso de juicio, pero por lo menos como comentario, como impresión, además de esto de los equipos. En radiología suelen manifestar el equipamiento. En cirugías, digamos, específicas, suelen manifestar que el porcentual que se le paga por cada prestación es poco. Y hay quejas, ¿no es cierto? Es más preciso que puede dar el sindicato médico, ¿no es cierto? Pero como lo hablamos a veces en reuniones de las organizaciones, tienen el mismo problema que nosotros. O sea, en definitiva, ponen insuficiente cantidad de profesionales para la cantidad de pacientes que... ¿Vos me querés decir que semejante clínica paga por debajo de lo que corresponde por el convenio? Te voy a decir más. Un profesional en el ámbito público gana más para hacer la misma función que en el ámbito privado en estas clínicas. A ver, para igual ¿un médico de un hospital del conurbano a misma especialidad gana más? La misma, acá, por lo menos acá, lo que tenemos comparado acá, en la Ciudad de Buenos Aires, en los 36 centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, para un cargo equivalente, y ahí está el doctor Eduardo, que lo puedes consultar, porque también Fer se ejerció mucho tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos, hoy pagan más las guardias, pagan más las cantidades de horas, pagan más el salario básico, respetan más el escalafón, se le paga la capacitación. Acá no, acá se le paga un costo. ¿Te gusta bien? ¿Lo aceptás? Si no, bueno, porque obviamente hacen fila para trabajar en centros de salud como esos. ¿Por qué? Porque son lindos, tienen una hotelería excelente, tienen buena chapa, y bueno, viene bien, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando uno desglosa esto, se encuentra con esta situación. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Está Rolando, buenas noches. Aquí lo tengo Mariano Lizardo, es abogado. ¿Vos pensás que es un caso de mala praxis en tu experiencia como abogado? Hay que ser prudente antes de dar una opinión respecto a si es una mala praxis o no, porque lo primero que tiene que haber es una investigación penal preparatoria donde se tienen que dar determinadas características para que
pueda ser tomado como una mala praxis o una práctica médica negligente, imprudente o que no se ha hecho observándose los reglamentos o el debido deber. Esto es así, por algo el magistrado que está actuando calificó o está teniendo la causa como si fuera un homicidio culposo. Entonces, primero debe determinar si hubo una responsabilidad penal por parte de quienes actuaron y luego de ello viene lo que sería la mala praxis médica en una parte de derecho civil, donde la familia podrá llegar a reclamar o no. ¿Sabes cuál es el punto neurálgico acá, Rolando, Mariano? El doctor seguramente esto lo sabe. Aparentemente se produce, o aparentemente no, uno de los peritos de parte de la familia Pérez Volpin, esto dice, que se produce una baja de la saturación de oxígeno cuando se está haciendo el estudio, se encienden las alarmas, la anestesia... A ver, vamos. ¿Qué quiere decir es una baja saturación de oxígeno? Creo que lo hablábamos en algún momento ayer. La saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre que viene registrando el anestesista, que tiene que ser 90 y largo habitualmente, ¿sí? No 100%, o sea que pero 90 el anestesista que tiene que estar atento a eso. Siempre está. Es decir, esto eso, se refuerza... Esa baja de la saturación de oxígeno, ¿por Sí. qué Sucedió esto. Puede pasar por Lo dice el muchas perito, cosas. lo dice el perito de parte. Esto sucedió, es un dato objetivo. Por eso. Hubo una baja en la saturación de oxígeno. Las alarmas del equipo, de la máquina, se prendieron. La anestesista, según dijo el doctor Jerome, que yo hablé hace un rato con él, me dijo que la anestesista observó todo. Tanto que observó que en ese momento se interrumpe el estudio. La endoscopía se para ahí, por eso que la misma no se completa. Y ahí sucede el trágico desenlace. ¿Por qué sucede o acaece esta baja en la saturación de oxígeno? O sea, es el nudo gordiano de la eso cuestión. es un síntoma de que algo grave previo había pasado. No grave, que algo pasa. estaba pasando. Que algo pasa. Bueno, Sí. justamente con lo que decía Esteban, hoy la Policía de la Ciudad también se llevó información del equipo anestésico, que seguramente tiene que ver con esta situación de Porque de la pueden baja. hacer foco otra vez en cualquiera de las dos cuestiones. Exactamente, se vuelve a poner foco sobre la anestesia. Porque la ¿no? autopsia, ¿por qué se hizo foco en el gastroenterólogo y en el equipo de endoscopía? No quiero romper nada, doctor. No, es viejo, rompelo. Bueno, en el equipo de endoscopía. ¿Por qué se hizo foco en esto? Porque la autopsia da que el esófago tenía cortes. Entonces, por eso se pensó que podía ser así. Rolando. No está claro. Esta tarde estuve con el doctor Darroz, que es el perito de parte, Dice que no y hubo dijo cortes. claramente que en la autopsia no hubo había cortes, nada en el exacto. esófago. Macroscópico. Previo. Sí, previo. No, ni como consecuencia de la no, que no se vio nada, eso es lo que él dijo. Exacto. Y macroscópico, ¿qué quiere decir macroscópico? A simple vista. Sí, claro. No, pero aclaro porque la gente por ahí no entiende qué es macroscópico. Entonces, que se va a ver en el próximo examen que vamos a tener en los tejidos y algo, pero no vieron nada. Esto es importante. Esto es un dato Sí tremendo. vieron que algo, doctor, no había perforaciones. No. No Ayer hay había perforaciones. Bueno, Por eso todas las miradas por eso, volvieron al ¿te endoscopio. acordás que yo te decía cuidado porque estamos hablando muy en el aire y con demasiados diagnósticos? Ahora ya lo confirmó el perito de parte que estuvo Pero en ayer medio fue uno de doctor. los abogados Bueno, que pero dijo esto. yo te dije que escuché 4 diagnósticos distintos de No es autopsia. que lo inventamos, no era solo un trascendido, era un abogado que dijo. Rolando, está buenísimo, está diciendo. El doctor Pirota, que es el abogado de la familia, dice acá hubo mala praxis y hubo perforaciones. Y el perito, que es médico, que es De la familia, que es colega, de la familia, de la dice familia. no hay perforaciones. Hay que esperar la autopsia definitiva, cuyo resultado va a ser el 16 de febrero. Dijo que había unas pequeñas lesiones en el estómago. Hay un cambio Habla de tremendo en lesiones. esto, Sí. Habla de lesiones el perito, no habla de perforaciones. Ahí está. Es que había 12, lesiones. había 12 médicos. En el 10 estómago, peritos. aclaró bien. En el estómago. En el estómago, dijo. Algunas pequeñas lesiones y que no vio nada en el esófago. Yo planteé, ¿te acordás que yo ayer te decía una hernia hiatal y que por ahí esclerodermia, que empeoraría una esofagitis? Y me dijo, no, macroscópicamente, la hernia se sabe que la tenía, no importa. Pero lo que yo decía, esclerodermia, esofagitis, no. Dijo, no, Lo que no pasa es que vimos es nada. un enigma, porque digo, no hay ningún Espera, y motivo dejó por el cual algo se más, pudo haber muerto. Dejó algo más porque lo dijo al aire en un programa, por eso se los comento. Dijo, yo tengo secreto de sumario, pero dio a entender que por ahí tenía patología previa que era más importante Pero de lo ¿por que se qué la había clínica mencionado. no Y dice? bueno, ¿Por qué la yo clínica estoy de no acuerdo. habla? Está bien, yo estoy de acuerdo. Digo, a ver, insisto en esto que decía al comienzo. Si había algo previo, la clínica lo tendría que haber dicho, porque ya esto está creciendo como una conmoción que está afectando incluso hasta la gente que se quiere ir a hacer una endoscopía. Yo hubiera llamado una de rueda de prensa, digamos, Claro. como dicen afuera, e invito a todos los periodistas y les digo groseramente que lo que pasó, muchachos, no podemos seguir avanzando Sabemos mucho, hasta acá, nos esto es falta lo que la sabemos, autopsia, sabemos hasta acá. pero bueno. Queremos que se investigue. Sí. En la historia clínica, y Gastón bien lo sabe, no se muestra ninguna afección previa, digámoslo esto,
por un lado, y es un término técnico. Lo que falta es el estudio histopatológico, corríjame, doctor, sí, señor. Si no es así, de la autopsia. Eso se va a conocer el 16 de febrero. Ahí aparentemente se va a conocer, ¿sí?, por qué murió Débora Pérez Volpin. Los peritos son 9. Son peritos de la Corte, del equipo forense de la Corte, y son el equipo de parte. ¿Qué se sabe del gastroenterólogo? Cohen es el que la hizo. Bueno, el gastroenterólogo, lo primero que hizo, a partir de este caso mediático, cerró redes sociales, cerró su perfil en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Él tenía un perfil en LinkedIn, un perfil profesional, también lo cerró y se llamó y se silencio. deduce que tampoco va a trabajar. Lo que yo te quería aportar de esto del informe final también, hay que mantenerse cautelosos, porque no sería la primera vez que un informe previo de una autopsia, claro. Anaí Benítez, te comento, un informe previo da distinto al informe final. Anaí Benítez habían dicho que no había sido violada y en el informe final decían que sí. No tiene nada que ver con el caso, pero dio guarda con el informe previo y esperar el informe final a ver que se junten todas las partes, estudios histopatológicos y junto con esto, y el juez determine a ver qué es lo que finalmente le provocó la muerte. Ahora, no sé, doctor, no puede ser tan difícil de resolver este enigma. Y sin embargo, no aparece nada que lo resuelva. Pasan los días y no aparece nada que lo resuelva. No es algo habitual. Entonces acá viene el gran problema. No es una cosa que pasa habitualmente. No tenemos entrenamiento, no tenemos mucho conocimiento. Entonces a todos nos extraña. Hoy alguien decía, la familia quiere que se determine y se sepa. Nosotros también. Yo quiero saber qué pasó porque el prestigio de la endoscopía, el prestigio de la gastroenterología, de los médicos como médicos, todo va detrás de esto. Entonces todos queremos saber y que se aclare. ¿Me dejás volver con esto que es un datazo, Rolando? El perito de parte, el doctor Darrúa, le dijo a la familia lo de las perforaciones. Estuvo reunido con la familia de Débora Pérez Volpin y le contó que las perforaciones todavía no hay nada confirmado al respecto, sino que es una suerte de runrunes por ahora. Claro. Porque el abogado sí lo está insistiendo. Claro, se instaló algo que al parecer, según dice el perito, no es cierto. Esto es un datazo, es un dato de hoy. Sí, porque esto lo repitió delante mío esta tarde en un programa de televisión. La verdad se va a estar cuando esté la conclusión de la autopsia y el histopatológico. Ahí va a ser determinante cuando... 16 de febrero eso. Yo insisto que al médico lo dejan muy solo, nadie lo protege. El médico ya está estigmatizado. Mira, si vos vas al mostrador de la Trinidad y preguntas cuánto sale el procedimiento, te dicen 20.000 pesos. Y sabés que hoy estuve consultando a varios médicos de distintas especialidades, cardiólogos, traumatólogos, de los 20.000 pesos que te dicen que sale un procedimiento de este tipo en el mostrador de la Trinidad. Al médico le quedan, a algunos médicos, porque tienen que alquilar el endoscopio, le quedan hasta 300 pesos nada más. Imagínate la diferencia que hay de los 20.000 pesos que tenés que pagar vos en el mostrador porque no tenés prepaga, a lo que le queda al médico porque tiene que alquilar quirófano, tiene que alquilar el instrumento, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar una serie de cosas y le queda muy poco dinero. Ahora, ahí hablamos de lo que invierte la prepaga o lo que invierte la clínica. Para después, porque estoy seguro que el médico no quiso que le pase esto. Estoy seguro que ningún médico quiere. Eso no hay duda. Ahora lo dejan solo, está solo, lo dejó solo la prepaga, lo deja solo la clínica. Sí, vamos a volver un poco a la cuestión de esta contradicción que decíamos entre lo que dice el perito de la familia y lo que dice el abogado de la familia. Ahora van a ver lo que dice el abogado de la familia, justamente Diego Pirota. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. ¿Piensa que sí hubo mala praxis? Estoy obligado a pensar que sí. Yo tengo una persona sana que ingresó a hacerse un estudio de rutina y 18 o 20 minutos más tarde falleció. Entonces tengo la obligación, como profesional, del derecho, igual que el juez y la fiscal, de pensar que sí para precisamente descartar que haya pasado. Y si pasó, buscar al responsable o los responsables. No se le escapará, porque usted es un hombre atento y informado, que hoy la versión indica que lo que ocurrió es que en la endoscopía se produjo una perforación del esófago y que esto generó la muerte. ¿Es un disparate o puede ser una posibilidad? No, es una posibilidad bastante concreta desde el punto de vista que podemos hablar de una perforación en el esófago y en el estómago, como leí en los medios. Puedo hablar de múltiples perforaciones, puedo hablar de un montón de cuestiones que no las conocemos todavía porque no está el resultado, pero no tengo ninguna duda que sucedió algo porque Débora falleció. ¿Está colaborando la Trinidad? No, la Trinidad no está colaborando ni dejando de colaborar. Hasta
este momento que estoy hablando con vos y hasta el conocimiento que yo tengo de una causa que está en secreto sumario. Por lo tanto, es bastante acotado. ¿Sí? Solo te puedo hablar de la Trinidad el día del suceso. ¿Está grabada la endoscopía? En la causa no existe la grabación de la endoscopía. Bueno, ahí hay un punto para aclarar. ¿Había o no había lesiones en el esófago? ¿Sí? Ahí, escuchando atentamente al abogado, da a entender que había, pero por los medios. Sí, pero claro, ¿a quién lo vamos a querer? ¿Al perito de parte, que es médico y que es colega de Segal, o al abogado? ¿Sabés qué te quiero decir? Pero que estaba en la autopsia. Claro. Te quiero decir algo que es llamativo, ¿no es cierto? Va en contra de lo que yo mismo digo, pero quiero que me entiendan. El cuadro clínico, aparentemente, porque yo no lo conozco, no estuve ahí, pero por todo lo trascendido y por la forma violenta en que ocurre todo y se muere, daría mucho más para pensar una perforación de esófago que cualquier otra causa. Claro. Porque si no, ¿cómo entra violentamente el aire, colapsa pulmones y hace todo lo demás? Ahora, esto es lo extraño. Yo no le encuentro mucha forma fácil de que se produzca. No, es lo que lo mostraste Por eso, muy claro. no hizo ninguna terapéutica, estaba haciendo solo el diagnóstico y encima no hay lesión previa según él. Entonces, ahora, ¿entendés que es más complicado todavía? Es un enigma policial. Ahora, en ese momento, en el quirófano hay 3. Pero después vienen un montón a reanimarlo. Todos coinciden en que fueron 20. Sí, ¿alguna vez habrás estado en una situación de crisis como jefe en un episodio de estos? Vos inmediatamente sos el jefe. Como ¿Qué jefe pasó? Y como actor, ¿eh? Bueno, a mí me pasó. No así. Por eso, preguntás qué pasó. Sí. Y algo te tienen que decir. O sea, que hay un montón de otros médicos alrededor que saben lo que pasó. O que vieron nosotros lo que pasó. estamos mirando la endoscopía en una pantalla como las que vos tenés ahí, colgada. Entonces la están mirando todos los que están ahí y cualquiera que pase. Si entra él y se para, no va a entender. Pero si entendiera, está mirando y está mirando lo que pasa. Es decir, todo ve la endoscopía. Como hoy es video endoscopía proyectada en una pantalla y a veces hay más de una. Yo creo que la mayoría de los que tienen trabajan con 2 porque están mirando. Hoy yo le comentaba a alguien, no sé quién, a la tarde al anestesista, está mirando la instrumentadora, está mirando en mi caso que trabajo con cardiólogo y todos opinan incluso porque tienen experiencia de haber visto miles de endoscopías. Así que hasta el mismo enfermero estaba ahí, puede opinar. ¿Fue un error que no hubiera un cardiólogo? No, porque yo lo expliqué hoy y le decía, están trabajando en un quirófano central donde generalmente hay un monitorista de todas las salas juntas y está a 3 pasos de cualquier quirófano. Entonces vos decís, cardiólogo, y lo tenés parado ahí. Es decir, entonces no tiene que estar parado al lado tuyo. ¿Puede haber algún grado de protección corporativa médicamente entre los que vieron y los que saben ahí? Los que estaban en la clínica en el momento o que estaban cerca del quirófano. Ese es el gran problema de determinar las malas praxis. Yo creo que después de tener varios casos es muy difícil terminar probándolo porque son los mismos médicos los que no se animan a ir contra un colega. ¿Y quién los termina resolviendo? El cuerpo médico forense, que depende de la corte. En este caso me ha tocado particularmente... O sea, cuando la pericia diga una cosa, ¿los médicos no lo refrendan? Había 10, 12 médicos y ya no opinan lo mismo. Entonces, imagínate ponerse de acuerdo después en una conclusión, que va a ser en definitiva el juez. Sabe de derecho, el juez no es un médico y no ha pasado por una universidad de medicina donde él va a poder determinar. Entonces se va a guiar exclusivamente por la conclusión que le va a dar los médicos. Y los peritos se la pueden dar vuelta, decís vos. Es que los peritos de parte son médicos, es lo que dice Mariano. Es que el juez no tiene la forma de saberlo. Entonces el juez tiene que guiarse por los auxiliares de justicia, que son los médicos que le ponen en la corte. Después de escuchar hoy al perito de parte de la familia, que por Dios no voy a dudar de su honestidad, de su capacidad, nada, absolutamente no dudo de nada, pero a uno le queda la duda porque termina defendiendo a la larga al endoscopista. Al equipo que trabajó, no digas endoscopista, porque estamos... Al equipo que trabajó. Lo termina defendiendo bajo ningún punto de vista. Bueno, tal vez habla de su honorabilidad, ¿no? Honestidad intelectual. Es igual, si no está convencido, no está convencido. Lo conozco hace 40 años. Pero me llamó la atención que haya una defensa del perito de parte de la familia hacia el equipo médico que trabajó. Pero ¿sabés qué? En ese caso habla mejor de él. Sí, no hay duda de que eso. Sí, lo que está pasando con la clínica, que la clínica no habla. Rolando, no hay duda de eso. El silencio de la clínica a esta altura del partido es extraño. Permitime que alguno dude también de si hay o no corporativismo médico alrededor de eso. Permitime que alguno pueda dudar. Sí, Rolando, te cuento una perlita, digo, del caso. ¿Te acordás vos del comisario Attili? Sí. Del caso Brian Aguinar, con comisaría 38, estaba frisado. El sábado entre gallos y medianoche la jefatura de la policía de la ciudad lo designó jefe del departamento de cibercrimen. Se enteró el secretario de Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro, el lunes, automáticamente lo puso adscripto, o sea, lo volvió a frisar.
Si no lo frisaba... Era el que iba a hacer el exacto, allanamiento. Exacto. Mirá. Exactamente, iba a ser el jefe del operativo. O sea, el reciclado permanente. Menos mal que intervino, ¿no, Alessandro? Porque si no lo tenían de vuelta en ¿Pero acción. cómo es posible que le devuelvan un comisario cuestionado? Y eso fue un enojo entre el ministerio y la jefatura que lo designó cuando el ministerio lo tenía frisado y no podía tener algún cargo operativo, porque esto es un cargo operativo. El cibercrimen actúa en este caso y en un montón de casos de delitos tecnológicos. Así que, ¿Hay algo que la clínica sabe? O sea, ¿puedes tener más información que la que queda plasmada en la historia clínica? No sé. Que esté ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Probablemente. Yo no sé de este caso, digo, pero habitualmente... Yo te diría, una historia clínica no es el 100% del texto de las palabras. Es lo grosero, porque si vos vas a escribir todo, imagínate que tendrías que escribir hasta el diálogo de las personas que estuvieron en el quirófano. ¿Sí? Hay lugares donde se graba, Hay lugares donde se graba todo lo que se hace. Graba graba la voz, digo, también. Claro. Muy raro, no, acá en el país prácticamente no. ¿En el CPU puede haber quedado grabada la endoscopía o no? Eso, vos que conoces esos grabada aparatos. No creo, pero insisto, no grabada. ¿Puede quedar huella de si lo borraron? No, espera, vamos a ser más conspirativos. Es que realmente yo no creo que la graben. Es decir, yo te digo, no se graba por default, yo estuve en la Trinidad, en endoscopía que he llevado, porque yo, por diversas circunstancias, es decir, incluso soy amigo del jefe, es decir, tengo que decírselo, es decir, porque esto es algo corporativo, no en el sentido que decía Mariano, sino corporativo en el sentido que somos amigos. La gente vieja de endoscopía, casi todos tenemos la misma edad, estudiamos juntos en la escuela de gastroenterología, somos amigos. Entonces, o sea, vos conocés al jefe del servicio. Perfectamente, hace muchísimos años. Es más, lo llamé y me enteré que no estaba en Buenos Aires cuando pasó esto. Es decir, él no estaba de vacaciones. Así que es un motivo por el cual podía no haber estado. Es decir, esto se lo digo porque lo llamé enseguida para decir, mira, los amigos estamos por si necesitas algo, no sé qué, pero yo estoy dispuesto a darte una mano. Dijo, no, yo no estoy afuera, creo que ya vino. Es decir, hasta donde, pero en ese momento él estaba afuera. Entonces, ¿se graba por default o no? No, esto es lo que te iba a decir. Tienes que apretar a grabar, digamos. Sí, perdón, el endoscopio en sí no viene con grabación. Vos tenés que adjuntarle un equipo de grabación. Esto no graba. No, ningún equipo en su fuente. La fotografía también la saca, viene preparado, pero tenés que tener una computadora, un lugar con una placa de captura y un lugar de registro. ¿Cuántos minutos duró todo? 18 minutos. No, 18 minutos todo. Adentro del quirófano. La endoscopia deben haber sido 5 o 6, Rolando. Bueno. ¿Es posible que no hayan sacado ninguna foto? ¿Las fotos se sacan al final, se sacan al comienzo? Yo no sé qué hace cada uno. Yo saco desde el momento que empiezo. Cuando pasé la garganta, mi instrumentadora empieza, esto se hace con la barra espaciadora del teclado, tac, 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 y sacamos todo. ¿Por protocolo es obligatorio poner 4 fotos o no? No, eso es lo que te da el programa. Espera. 100 fotos promedio lo que sacás en una endoscopía. Sí, 80, 100. Ocupan muy poco lugar. Entonces, yo prefiero ¿Apareció alguna foto? Hoy se llevaron un procesador y la CPU, digo. Ahí queda guardado. No el monitor, porque no sirve para el video ya se sabe que no hay. Pero las fotos pueden estar las fotos. Sí, puede estar. Por eso se llevan el procesador y la CPU. Hoy, a ver, bueno, van a revisar si está. Y también se llevan análisis impresos de lo que es un resonador magnético y de un... Colangiografía, de la tomografía. Tomografía, exactamente. ¿Cuáles son los 2 estudios esos que le hicieron? La tomografía y la resonancia. Le hicieron una tomografía computada que ahí se hablaba en algún momento que veían algo en el páncreas, como si estuviera edematoso, que alguien planteó si podía ser una úlcera, que en la segunda porción del duodeno estuviera perforando el páncreas, que era otro de los motivos por el cual se hizo la endoscopía y que se dirigía... iba a llegar seguro. ¿Estaba bien prescripta la endoscopía en ese caso? No hay ninguna duda acá. Si vos hiciste una tomografía, una colangioresonancia, es una resonancia magnética que se focaliza más en la vía biliar, que se ve que estaban buscando algo por ese lado. No encontraste nada. La endoscopía es el paso siguiente. Vamos a pelear con el abogado. ¿Por qué guarda silencio la clínica? ¿Le aconsejan los abogados? Porque la clínica tiene todo un comercio montado que su imagen, que sus dichos. Pero su imagen con el silencio no colabora, me parece. Yo creo que debe seguir Cuando el escándalo crece tiene que salir a hablar. No en todos los casos, Rolando, no en todos los casos. Realmente no en todos los casos, porque si no estaría... O sea que son ustedes los abogados los que le dicen callate la boca. Espera, vamos a molestarlo, dale. No en todos los casos. Sos dueño de tu silencio, preso de tus palabras. Mariano, ¿quién llevó al anestesista que dijeran mal, como dijeron, autoincriminarse? ¿Quién la llevó a decir yo formé parte? El abogado.
Ese fue el consejo del abogado. Fue inteligente eso, fue inteligente. ¿Fue un consejo inteligente? Fue un consejo pero a lo que voy, ella no hubiera ido. Fue un consejo astuto porque lo primero que se estaba diciendo es, se pasó de anestesia, capaz que no es el término, se pasó, pero estuvo mal aplicada, no era, entonces, si a nosotros nos vienen a consultar, lo primero que decimos es, ¿vos estás seguro de lo que hiciste? Sí. Bueno, presentate y decí que vos estás seguro de lo que hiciste. Vos trabajaste en un caso, digamos, de los más escandalosos que yo escuché en el último tiempo, que es el caso de Lotoki, ¿sí? ¿Te fue fácil probar la mala praxis ahí? Muy difícil. Aún ahí, que inyectaba, ¿qué era lo que inyectaba? Metametilmetacrilato. Eso, una sustancia química prohibida, digamos. Totalmente prohibida. ¿Te lo aprendiste? ¿Cómo es? Metametilmetacrilato. Aprendemos de química también los abogados. ¿Y eso fue difícil de demostrar? Sí, porque ¿qué pasaba? No se ponían de acuerdo los médicos cuál era la sustancia, si se podía aplicar o no se podía aplicar. ¿Y sabes quién terminó diciendo que era? El cuerpo médico forense que firmó una pericia diciendo que realmente lo que se había hecho era criminal. Era criminal. ¿Y sabés quién fue? Fue la última pericia que hizo como médico, como perito, el doctor Mario Ginesín. ¿Sabés quién es el doctor Mario Ginesín? El decano, hoy, del cuerpo médico forense, que estuvo a cargo de la pericia que hicieron sobre el cuerpo de Débora. Entonces, la familia tiene que tener tranquilidad porque es un excelente profesional académico que si realmente encuentra algo que no es lo que tendría que haber o lo que quieren ocultar, estoy convencido, porque lo he visto plasmado en un texto, que va a llegar a la verdad y va a ser su informe totalmente objetivo. O sea que, aún en un caso evidente que no tiene enigma, es difícil probar la mala praxis. Es dificilísimo. Es dificilísimo. O sea, si vos no tenés un trabajo previo... ¿Y qué pensás que va a pasar en este caso? Va a ser igualmente difícil. Va a depender de la conclusión. Porque van a estar médica. discutiendo durante años. Son casos penales que se lo terminan resolviendo médicos. Claro. O sea, el juez lo único que tiene que hacer es leer la conclusión de la autopsia y decir, esto me va a determinar, hubo o no hubo negligencia, imprudencia, inobservancia de los reglamentos, y si eso causó la muerte de una persona. Eso es el homicidio culposo. ¿Van presos los médicos por mala praxis? Es totalmente improbable que vayan presos. ¿Sabes por qué? Ni siquiera Lotoki. Ni siquiera. ¿Sabes por qué? Porque la pena máxima que tiene es de 5 años de prisión. Y el mínimo, con la reforma que se hizo y todo, arranca en 1 año. Entonces, la mitad de la escala ya te lo hace que en caso de caer una condena sea de ejecución condicional. Y tratándose de médicos profesionales matriculados, no tienen antecedentes, tienen residencia fija y estable, pueden sustituir los embargos por dinero. ¿Hay casos de médicos presos en la práctica? No, pero en inhabilitación sí. No. El gran problema no es lo mismo que estar preso. No. La condena siempre viene aparejada con la inhabilitación en estos casos. Gracias. El problema más grave que tienen los profesionales, a ver, no solo los médicos, al arquitecto que se le cae un balcón y mata a una persona, le pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Claro. Que tiene la inhabilitación, y la inhabilitación va de 5 a 10 años. Ese es el problema más grave que puede tener, además del antecedente y una pena en suspenso. Hablando de eso, ¿cómo corren los seguros, no? Porque acá estamos hablando mucho dinero, paga? Seguramente la clínica. ¿Quién va a pagar? Y según lo que dictamina el juez, si hubo o no mala praxis. Porque seguramente el médico tiene un seguro por mala praxis, ¿no? Sí, la mayoría de los médicos tienen hasta 2 seguros. Claro. Eso lo puede decir el doctor. Hasta 2 seguros. ¿Y los seguros pagan o se hacen los boludos después? No, en general pagan. No solo pagan, sino que litiga el abogado de la compañía, porque a ellos lo que les conviene es que salgan lo mejor parado posible para no pagar. Si no, porque son buenos, me quieren a mí. Si no, tratan de que si yo tuve un problema, lo ganen para que ellos no pongan plata. Ahora, en el tema del seguro, ¿no? Y siendo un caso tan mediático que seguramente tiene una repercusión económica para la clínica y para la prepaga, ¿el seguro de mala praxis cubre todo lo que sea pérdida por el lucro cesante o por lo que sea la exposición de la clínica? ¿Los seguros no cubren eso? No. Nada de eso. No. En ese caso en particular, no. Lo que sí puede llegar a cubrir son los daños que causaron a la familia y a los derechohabientes, en este caso, ¿sí? El daño moral, los daños emergentes que puedan surgir de la mala práctica que realizó. A ver, a la luz de lo que se supo hoy, ¿puedo volver a contar qué es lo que genera la muerte? Lo supuesto que hizo una, es decir, por toda la descripción que se hace. Un problema pulmonar. Un problema, sí, alguna cosa es decir, que tiene que haber sido. Por eso te digo, si vos me preguntás qué tengo que suponer yo en un Codarcí, alguna perforación o algo que deja escapar violentamente el aire del esófago, esto llena el mediastino, que es la cavidad que ayer yo te explicaba, que está entre los pulmones. Cuando deja escapar el aire, vos me contaste ayer que para hacer la endoscopía insuflas aire. Presión, sí, ese aire, si hay una perforación, pasó al otro lado y alteró el equilibrio de presiones que hay. Sí, señor. Es decir, los pulmones
de un lado y el corazón abajo. Entonces, los empuja violentamente, los pulmones se colapsan, neumotórax. El pulmón se colapsa y hace un neumotórax que los está... Y ahí deja de funcionar la respiración, no podés respirar. Y aparte te tapona el corazón. ¿Y al estar anestesiado? No, la anestesia acá sería, bueno, digamos, está dormido, pero esto sería acá, no acá. Es decir, este tipo de anestesia no impide la respiración. Esa es la que están intubados. Pero justamente ahí hay que intubarlo. Una de las cosas que hay que hacer es intubarlo. Y yo tengo entendido que han tenido algunas dificultades, y porque también se dematiza, se llena de aire toda la parte alta. Ahí, cuando pasa eso, si es como pasó eso que decís lo de la diferencia de presiones, ¿qué es intubarlo? Intubarlo es poner un tubo de oxígeno. Un tubo para el oxígeno dentro de la tráquea, que no se usa. Nosotros cuando hacemos la endoscopía no tenemos intubado al paciente. Intubación es la que vos ves en las cirugías. Entonces, para poder intubar primero... Eso es difícil de hacer, es más difícil de hacer. No solo es más difícil, sino que tenés que hacer una anestesia mucho más profunda, porque con este tipo de anestesia no lo toleran el tubo. Es decir, es una molestia excesiva que el paciente se lo arrancaría aún dormido, ¿entendés? Doctor, no lo tolera. Este escenario que usted está planteando es si estaba perforado. En la crisis. Si había perforación. En el momento de crisis. Yo digo perforación si se llenó todo esto. No sé por qué mecanismo. Porque acá el perito de parte dice que no había perforación. Dice que no hubo perforación. Pero por eso si no perforación, ¿cómo murió? Pero estamos hablando como un enigma policial. Por eso decía yo antes, le decía a Rolo, no lo entiendo, porque sería un cuadro. Con la serie de preguntas brutales. ¿Se le puede haber ido la mano en el aire? Al médico, como poder, puede, poco probable. Porque en general empieza enseguida este problema de saturación de oxígeno que hablábamos. No, el aire que insuflaron. No, pero por eso, y menos en el esófago. El esófago es poco probable porque en general el aire sigue al estómago. Claro. Es decir, en colon es más probable que a vos se te puede ir la mano con el aire, pero ahí rápidamente baja la saturación de oxígeno. Y después cuando te sacan la sonda la pasas mal si te pones la mano con el aire. Sí, eso aparte, pero eso es poco. Yo te estoy hablando mucho más que eso. Entonces, el anestesiólogo te va a decir, está muy inflado, desinflalo. O hasta la misma instrumentadora me dice a mi doctor, la panza está muy inflada. Porque yo estoy mirando, te hago una composición que la gente lo entienda. Si el paciente está acostado así, su cara está allá, y yo tengo la cola del paciente cuando estoy haciendo la colonoscopia, yo no le veo la panza. Claro. Entonces la instrumentadora me dice, doctor, que le está tocando la panza, porque aparte me ayuda a mí, está muy inflado, sáquele aire. Porque yo no puedo ver. Pero el aire va al estómago, no se queda. Va al estómago en general, entonces no se queda, no es un tubo cerrado que va a estallar. Sería muy poco probable. Tendría que tener una patología previa. Estando en situación normal, yo Acá no falta veo. la respuesta de la clínica que diga cuál es la patología previa. Es que no sé si la clínica te la va a decir, porque, bueno, esto no puede decir más Mariano, porque hay secreto de sumario. Es decir, divulgan una historia clínica que es propia del paciente, vos estás divulgando datos que son, claro, son personales. No podés. Muchachos, muchísimas gracias por el debate. Nosotros vamos. Esto fue Tercera Posición. Pasen buen fin de semana. Chao. Conozca las ventajas de producir en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. Lotes a los mejores precios del mercado. Ubicación estratégica con acceso a autopistas y rutas. Habilitación rápida y eficaz. Consultas. apitec@florenciovarela.gov.ar. Lo más importante es la salud. Por eso tenés que tener Protegerte 365. Cobertura nacional, medicamentos, media y alta complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias.